Hola a todos. Hoy una receta fresca, jugosa, saludable, fácil y sin horno, pero pueden hornear si lo desean. Unos blondies o panecitos de mango con mucha fruta, pocos ingredientes y delicioso. Así que si quieren aprender a prepararlos, no se vayan porque comenzamos. Primero preparamos el molde, puede ser de la forma que sea y hay que engrasarlo muy bien. Ponemos papel para horno y el aceite que pusimos es para que quede fijo, hay que acomodarlo lo mejor posible. Luego le untamos el aceite que haya quedado en la brochita, no se necesita de mucho. Y reservamos. Usaremos una taza de mango. Para medirlo hay que compactarlo en la taza medidora. Si observan, corté trozos grandes y otros en cubitos. Los trozos que usaremos para la masa son los grandes y son un poco más de media taza, no importa que no sea tan exacta la medida. Esto lo usaremos en la masa. Y el resto es para el topping. Pueden usar unas gotitas de limón para que el mango no se oxide. Y vamos a reservar. Usaremos harina de avena y también hojuelas de avena. Las hojuelas las vamos a tostar un poco en un sartén para darles color y aroma. Si quieren aprender a hacer la harina de avena en casa, en el primer comentario de este video les dejo el enlace a ese tutorial. A la harina de avena le vamos a agregar polvo para hornear y una pizca de sal. Pueden omitirla, pero realza el sabor del mango. Mezclamos perfectamente para integrar. Y ahora vamos a tostar las hojuelas de avena hasta dejarlas un poquito doraditas. Hay que esperar a que tibien un poco para poder agregar el azúcar. De este azúcar vamos a reservar una tantita, algo así, una pizca o dos. Mezclamos las hojuelas y el azúcar y también vamos a agregar los trocitos de mango. Mezclamos suavemente procurando que no se batan o se deshagan los trocitos del mango. Y ya listo, volvemos a reservar. Haremos el mango puré, no usen la licuadora para que puedan quedar pequeños trocitos que le den textura a nuestro postre. Hay que dejarlo así cremosito. Ahora en un recipiente más grande pondremos un huevo y pueden sustituirlo por huevo de chía o de linaza. Agregamos azúcar de cualquier tipo, incluso puede ser edulcorante de su preferencia. Yo estoy usando azúcar moscabado. Añadimos vainilla que le da un olor muy bueno. Y batimos con la batidora. Comenzamos a batir a velocidad alta por 1 minuto aproximadamente. Si ustedes usan huevo de chía o de linaza, hagan también este proceso, les va a ayudar a la textura. Ahora añadimos mantequilla derretida, pero debe estar tibia, o puede ser también aceite de coco, pero en estado líquido. Y lo haremos de a poquito. Cada vez que agreguemos hay que batir, pero lo haremos a velocidad baja. Ahora en el mismo pocito de la mantequilla tibiaré leche vegetal, pero puede ser leche normal o incluso jugo de mango. E igualmente lo agregaré de a poquito y a velocidad baja. Hay que agregar el puré de mango batiendo suavemente. Lo agregamos de a poco y tengan cuidado porque salta por todos lados. Luego agregamos la harina, pero pasándola por un tamiz o un colador, que es lo mismo. Al tamizarla se darán cuenta que en el colador queda la fibra de la molienda. No la tiren, agréguenla. Haremos así hasta terminar con toda la harina. Y miren, ya está lista nuestra masa. Vertemos esta mezcla en el molde y si observan la textura debe quedar como espesita, pero no en exceso. Damos unos meneitos y unos cuantos golpecitos.
Ponemos el topping que hicimos tratando de distribuir pero sin hundirlo en la masa. Y con el azúcar que quedó espolvoreamos una poca encima. Ahora vamos a llevar a cocinar según las instrucciones que les dejo aquí mismo escritas. Por favor pongan pausa para poder leerlas o tomar un pantallazo. Yo cocinaré al vapor. La vaporera ya tiene el agua caliente. Vamos a acomodar el molde centrado y con un papel aluminio haremos una casita de campaña. Pueden forrar la tapa con una tela si lo prefieren. El chiste es evitar que le caiga agua a nuestro pan. Tapamos y cocinamos según las instrucciones que les di anteriormente. También les di datos de horneado. Listo, pasó el tiempo de cocción y esto huele realmente delicioso. Despide un olor exquisito. Se los voy a mostrar rápidamente. Si observan, casi no esponja. Es normal, esto queremos. Es un blondie. La textura es similar a un brownie. Vamos a tapar y también pondré la tapa de la vaporera, pero apagaré el fuego y dejaré tibiar por unos 5 minutos. Aún sigue caliente, así que dejaremos tibiar aquí afuera otros 5 minutos. No podemos dejar más porque si no se va a remojar. Miren qué cosa. Para desmoldar es bien fácil, solo tiramos del papel para horno y lo emplatamos. Listo. Y para sacar el papel de abajo podemos ayudarnos con una pala grande. Miren qué ricura. Ahora solo hay que esperar a que enfríe en su totalidad para poderlo cortar. Bueno, por fin a partirlo. Para ustedes pasó un segundo, pero para mí pasó media hora. Y esto huele muy antojable. Está bien suavecito. Miren esta masa, bien porosita. Vamos a ver la miga. Miren qué tal. Y pues llegó la hora de la sacrificación. Hay que probar esta delicia que tiene mucho mango. Con permisito. Súper jugoso y muy fresco. Está bien suavecito, húmedo y justo de azúcar. Bueno familia, espero sí preparen esta receta y me ayuden compartiendo el video para poder llegar a más personas. Si me visitan por primera vez, quédense conmigo, suscribirse es totalmente gratis, pero activen la campanita para que les puedan llegar todas mis recetas. Gracias por ver mis videos, les mando abrazos fuertes, Dios los cuide y bye bye. Espera, no te vayas, te recomiendo ver mis videos completos de principio a fin y revisar siempre el primer comentario porque les dejo información importante. Si das clic en el botón verde que aparece aquí, te suscribirás gratis. Aquí te dejo 2 videos que seguro te van a gustar. Bye bye.